Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942 0424 33. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942 583 027. Nos encontrarás en la avenida Cantabria número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas, 365 días al año, trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros, desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria, teléfono 692 85 0710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942 810426. ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa a los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Adamo. Bienvenidos una semana más a La Trastienda, un programa de debate en los que semanalmente nos centramos en hablar y explicar cuestiones que muchas veces escuchamos en televisión, pero que difícilmente se logra profundizar en debates o mesas redondas como las que tenemos hoy. Hoy vamos a preparar un debate sobre a esos deportes minoritarios, esos deportes que de vez en cuando se escuchan en la televisión, que muchas veces pues podemos ver en los grandes establecimientos deportivos que venden unas cosas extrañas, pero hoy más concretamente nos vamos a centrar en unos deportes que lo están revolucionando todo, o que alguna gente ni siquiera lo considera deportes. Hoy vamos a hablar de los eSports. Y para ello nos acompaña Álvaro Ruiz, el presidente de NL Tech. Sí, responsable de NL Tech y de la liga también de la National League. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Kairi, a David de Miguel, un jugador profesional de videojuegos, exjugador profesional de videojuegos y ahora entrenador, si no me equivoco. Bueno, sí, he sido durante muchos años jugador profesional, ya llevo desde el año 2008 más o menos profesionalmente, hasta hace muy poquito que me retiré,
Pero sí, bueno, ahí todavía seguimos, digamos, metidos un poco, ya no del todo como todos los años atrás, pero sí, ahí lo seguimos todavía. Claro, hoy probablemente a lo largo de la noche pues escuchemos muchos comentarios técnicos, nos metamos en muchas cuestiones que puede que algún espectador pues no entienda. Entonces vamos a intentar que, como en esta materia me reconozco que soy un ignorante, pues vamos a hacerlo despacito. Vamos a empezar por lo más básico. Antes de nada, ¿qué son los eSports? Venga, los eSports es algo muy sencillito. Es la combinación de la frase viene del inglés, de electrónico, porque se juega a través de un ordenador, y sports, que es de deportes. Entonces, partiendo de esa base, es un concepto de deportes electrónicos. ¿Qué es un deporte electrónico? Cualquiera que tenga una liga, cualquiera que tenga una competición, que tenga un índice de seguidores mayores, que tenga impacto social. El ejemplo yo claro siempre le pongo pues con el fútbol, ¿no? El fútbol tiene su competición igual que todas, y electrónicamente está el FIFA, están diferentes competiciones que están relacionadas con el fútbol. Igual que eso, tenemos juegos en primera persona, shooter, de disparos, podríamos ir añadiendo infinidad de juegos y diferentes variedades, categorías, como en todos los deportes, como en tenemos baloncesto, hockey y demás, pues aquí tenemos infinidad de categorías que estarían dentro de los eSports y que no dejan de ser juegos que se juegan a través de un ordenador. Normalmente, también ahora se añade la consola, que mucha gente juega a través de la consola, pero no deja de ser eso, deportes que se juegan a través de un ordenador. Claro, eso ya es el primer concepto, ¿no? Sí que vosotros lo tratáis como deporte. Aquí puede que una de las grandes diferencias, al final, que acaban siendo pues videojuegos competitivos, ¿no? Por resumirlo de una forma sencilla. ¿Qué es lo que les sorprende a la gente cuando, por ejemplo, en este caso, desde una vivencia personal, cuando les dices que no, es que yo soy jugador profesional de videojuegos, es decir, de la misma forma que hay jugadores profesionales de fútbol, yo soy jugador profesional de Counter-Strike? A ver, depende mucho de las generaciones. Al final ahora la gente joven ya está muy metida en ello, se ha criado desde pequeños con videojuegos y mucha gente ya sabe lo que es. Eso sí, cuando ya pasas a una generación un poco más mayor ya les estás hablando chino cuando dices que te dedicas a jugar a un videojuego. Entonces sí que hay muchísimas preguntas y gente que ni siquiera llega a entenderlo del todo, porque a través de un ordenador pues al final tenemos esa manía de no saber a qué te puedes dedicar en concreto. Pero bueno, al final pues haciendo RQR, hincapié y explicando un poco todo desde unos principios, sí que se llega a entender, pero bueno, ahí vamos avanzando poco a poco para ir metiéndolo a la gente en las cabezas de que puede llegar a ser un deporte, que ya para muchos lo es, pero bueno, que va avanzando a pasos agigantados. Cuando estábamos fuera de cámara, cuando estábamos preparando el plató, estábamos comentando, y algo que yo creo que puede ser la duda que más surge a las personas y que os habrán comentado infinidad de veces, pero ¿qué gana una persona viendo videojuegos, viendo cómo juegan otros, no jugando ellos? Yo creo que es la más sencilla, es entretenimiento. Es un espectáculo de entretenimiento igual que lo es ver un partido de fútbol. Al final tiene su estrategia, tiene su manera de jugar, tiene también la sorpresa, porque al final hay un factor que es el factor humano, que es el más importante, ¿no? Porque tú puedes prever, igual que en el fútbol, que vas a hacer un regate maravilloso, pues Kyrie cuando jugaba, pues se iba a poner la bomba, no la iba a poner, en qué punto la iba a poner o no. Y hay un factor estratégico, ¿no? Entonces todo esto hace una combinación que es entretenido. Me he hablado ahora de Counter, pero debería cualquier juego. Incluso nos podríamos ir a juegos más simples como es el Rocket League, que no deja de ser un balón, jugar al fútbol con coches, ¿vale? Todo tiene su estrategia, aunque parezca que no, y al final es un entretenimiento, un espectáculo igual que cualquier otro. Igual que vas a ver un concierto, igual que vas a cualquier espectáculo. Está ahí, es entretenido, y además tenemos un aliciente, que tenemos unos casters maravillosos en casi toda España que nos permiten dar espectáculo y dar entretenimiento, que aunque la partida sea mala, pues estemos ahí viéndolo. Pues yo creo que eso es lo que atrae a la gente y que cada vez tiene más impacto, hasta llegar a ser casi el 4% del vídeo consumido en España, que no está tampoco mal, la verdad. Los casters, un caster es un narrador, venga, un narrador. Vale, sí. Ahora mismo, ¿cuáles son los videojuegos más populares? ¿En qué plataformas son en las que se están moviendo más? A ver, ya desde hace un tiempo atrás hay videojuegos que pegan más que otros, es obvio, pero en general toda
todo, digamos, el videojuego actual es lo que viene pegando fuerte. Sí que es cierto que hay un videojuego que se llama League of Legends, que es más estratégico, un poco, todos son de equipos, o sea, es un 5 contra 5, y es el que más lleva pegando desde hace muchos años, que se juega en todo el mundo. Luego hay un videojuego que ha salido nuevo también que se llama Valorant, que es un shooter desde disparos, también 5 contra 5, donde en España concretamente está pegando mucho y ahora mismo es diría que lo que más jugado en el momento. Luego también el Counter-Strike, que es el que me he dedicado yo toda la vida y es el más viejo actualmente que hay y que todavía se sigue compitiendo y aunque hayan pasado ya 20 años desde la primera versión, incluso más años, todavía sigue pegando muy fuerte. Y básicamente esos tres son los que más pegan, pero luego están como el Rocket League que ha comentado mi compañero, hay juegos como el Fortnite, que también hubo una época donde todos los niños ibas a un colegio y lo jugaba hasta el último de la clase, y el FIFA también, que es el juego de toda la vida de fútbol, es uno de los más jugados también y se juega también fuera de lo profesional, todo el mundo por diversión lo juega. Y bueno, en general hay muchos videojuegos que te podría estar hablando, pero esos son los más jugados. Y luego podríamos añadir, si nos vamos a factor móvil, estaría Clash Royale, que también es un referente en móvil, que se juega muchísimo. Hoy en día tenemos al alcance de la mano tanta tecnología que podemos jugar a prácticamente cualquiera. En móvil yo creo que Wild Rift y Clash Royale serían los más destacados. El Wild Rift es una versión adaptada del LoL precisamente, o sea, y se juega, y hoy en día hay que tener en cuenta que podemos jugar cualquiera, porque vas aprendiendo poco a poco y al final siempre vas a encontrar a alguien en el otro lado que sea tan bueno o tan malo como pueda ser tú. Entonces, claro, aquí cualquier persona que juegue al Clash Royale o que sepa lo que es, igual me mata por hacer esta pregunta, pero como estábamos hablando desde un punto de vista profesional, ¿hay jugadores profesionales que viven de jugar a un juego de móvil? Sí. Sí, es más, nosotros tenemos el orgullo de que organizamos una liga semiprofesional que ya prácticamente tiene tintes de profesionalización. Igual no cobran cantidades muy pequeñas, que no cobran igual un sueldo que debería estar regulado en otro sentido, que eso seguro que lo hablaremos, pero sí cobran todos los meses y van a competiciones en las cuales nosotros organizamos en septiembre una en Santander, que el premio son 5.000 euros para el equipo. Wow. Es decir, son premios que ya son abultados, que se reparten entre los jugadores, cobran de una u otra manera, muchos de ellos también por eso entrenan y también se profesionalizan. Y esto estamos hablando de una liga semiprofesional. Si pasásemos a ligas profesionales también, por jugar con el móvil. Por jugar con el móvil. Sí, sí. Entiendo que en todos estos eSports, en todos estos juegos, los ingresos acaban viniendo de premios o también de patrocinadores. Viene un poco de todo. Normalmente cada jugador, por norma general, pertenece a un club, como en este caso, pues si eres de un equipo de fútbol o de baloncesto, de lo que sea, por ejemplo el Real Madrid o cualquier equipo, el Barcelona. Entonces tú perteneces a un club, tienes tus ingresos por parte del club porque tienes tu contrato, que el club recibe los ingresos por parte de patrocinadores, también por parte de ligas, de premios, etcétera, etcétera, y luego el jugador pues también tiene su porcentaje de los premios que gana. Entonces, bueno, se juntan varios factores donde al final, pues por contrato y premios, patrocinadores, hay pocos afortunados, hay todavía en España, aunque hay muchos ya, y que se ganan la vida a ello y de una forma más que considerable. Reconozco que esta noche estoy aprendiendo mucho porque es un mundo que desconozco, casi todo de lo que estamos hablando aquí, y sí que es verdad que muchas veces en televisión se habla, hay muchos reportajes o se hace mucho hincapié desde las instituciones de las oportunidades laborales que hay en torno a las industrias de los videojuegos, pero sobre todo a través de la generación de videojuegos, ¿no? Eso es algo que siempre se ha dicho que en España podrían ser empresas punteras, que hay empresas potentes que tienen algunos juegos que sí que se manejan bien, pero la otra parte, la parte de yo soy tan bueno haciendo algo que hay miles de personas que me ven hacerlo y eso genera un movimiento de dinero de la misma forma que lo genera en el fútbol, porque si no vamos a simplificar, al fin y al cabo el fútbol es dar patadas a un balón, pues esto acaba siendo algo parecido. ¿Creéis que es algo que va a ir en alza? ¿Es algo que poco a poco se va a naturalizar? ¿Que cuando
la próxima generación diga soy jugador profesional de videojuegos, pues no le miren raro? ¿O creéis que es una burbuja que puede que desaparezca en unos años? A ver, todos partimos de la base de lo que hablábamos antes, la necesidad del entretenimiento. Entonces, naciendo de esa base, cada vez va más. No lo decimos nosotros, la industria directa son según la Agencia Española de Videojuegos, son unos 9.000 puestos directos de trabajo, indirectos llegan hasta los 24.000, más o menos. Es decir, da trabajo. No lo da estrictamente la parte de jugar, que sí que es importante, sino todo lo que está alrededor, ¿no? Porque antes ha hablado David de lo que es un club, pero es que en el club hay un community manager, que es la persona que lleva las redes sociales, hay diseñadores de vídeo, hay diseñadores gráficos, es decir, ya para que ellos jueguen, esos 5 jugadores de Counter-Strike, detrás hay otras 5 o 6 personas para apoyar ese equipo, porque se necesita un entrenador, su coach, a veces hay psicólogos, preparadores físicos, es decir, no es solamente los 5 jugadores, sino todo el empleo que genera alrededor de esos 5 jugadores. Hay mucho empleo y cada vez hay más. Sí que es cierto que la regulación que existe en España, y eso que has hablado antes de deporte, tendría que quedar claro, porque es decir, necesitamos saber qué somos. Lo que no podemos es que un club se funde y no sabemos si va a ser una SL, una asociación cultural o una asociación deportiva, partiendo en las 3 bases, ¿no? Y todo eso conlleva que la regulación sea un poco deficiente, y esto hay que decirlo porque es una realidad. No existe la profesionalización total si nosotros como empresas o el Estado no lo organizamos, ¿no? A partir de ahí podríamos generar mucho más empleo del que se genera ahora. Estamos hablando de 24.000 puestos de trabajo, es decir, es una cantidad destacable. El contenido audiovisual, que hemos hablado antes del 4%, está aumentando cada día. Cada día existe un progreso de más del 0,5% cada año en el consumo de lo que es eSports en audiovisual. Eso va a generar puestos de trabajo a corto y a largo. Ahora, para eso también hay que regularlo y poner los mimbres también en nuestra comunidad, porque un ejemplo que yo pongo siempre, los eSports, tú ahora quieres montar un centro de eSports y está casi con la regulación de casas de apuestas, que qué tiene que ver lo uno con lo otro. Y si tienes realidad virtual, tu epígrafe es el epígrafe de una juguetería, que tampoco tiene nada que ver. Entonces, sí que es verdad que hay miedo muchas veces a emprender dentro de los eSports, excepto pues que seas muy bueno como lo era David en su momento y entonces te eches a la piscina y digas, bueno, yo voy a ser jugador de profesional de eSports y mi madre me va a decir que estoy loco, mi abuela me va a decir que qué narices es eso y te echas para el ruedo, ¿no? ¿Puede haber futuro? Evidentemente, pero sí que es verdad que tenemos que poner el debe en el que hay que trabajar sobre ello. Si no lo vamos a trabajar, es muy difícil. Que siga un progreso como llevamos ahora, ¿eh? Es decir, en el 2018 eran apenas 16.000 puestos de trabajo los que daban entre directos e indirectos. Es decir, hay un crecimiento al 2020. Claro, puede que lo que más se coincide cuando se habla de esto es precisamente de la falta de regulación, de que siempre se anda en un limbo porque son nuevos espacios laborales, nuevos espacios de trabajo, nuevas generaciones de empresas, de clubs que han ido más rápido de lo que ha ido la legislación, mucho más rápido en este caso, y la administración no ha estado a la altura de la velocidad. Vosotros, o al menos, sobre todo, tanto desde el punto de vista del emprendedor, del empresario, como desde el punto de vista del jugador, ¿qué os consideráis? A ver, es complicada la pregunta porque al final es lo que no está regulado, está claro. Nosotros, los jugadores profesionales en sí, nos podemos considerar un poco como deportistas más que nada porque llevamos la vida de un deportista, o sea, entrenamos para competir, competimos, nos preparamos tanto psicológicamente como físicamente para la competición, tenemos entrenadores, yo ahora mismo, o sea, bueno, yo he sido entrenador, entonces requiere muchos también sacrificios que al final es lo que un deportista hace en el día a día y requiere pues muchísimo entrenamiento, por lo tanto, al final lo que nos consideramos, aunque no estemos regulados como ellos, como un deportista cualquier normal y corriente. Aquí hay una cosa que sí que me ha llamado la atención, ¿no? Y es como esa sesión de entrenamiento como hacía cualquier otro deportista profesional. ¿En qué consiste, por ejemplo, una sesión de entrenamiento tanto físico, como decías, como mental, de un jugador de videojuegos? A ver, es complejo porque obviamente es todo a través de un ordenador,
sí que es cierto que también físicamente te preparas, cada vez con el paso del tiempo y la profesionalización sí que ha ido aumentando, porque al final antiguamente nadie tenía un preparador físico para jugar a un videojuego, pero a día de hoy sí que es cierto que lo van implementando, como también los psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que consiste es al final es en prepararse con tus 5 compañeros, donde te tienes unas horas para mirar tácticamente qué fallas, qué puedes mejorar, viéndote partidas anteriores o viendo partidas incluso de jugadores en concreto a los que te vas a enfrentar o equipos y demás, que requiere, pues yo qué sé, 1 hora o 2 horas al día, depende de lo que cada equipo necesite, y luego es entrenar contra otros equipos, como el que juega un partido de fútbol, un amistoso, pues amistosos, para ir entrenando, hasta que el día que llegue un partido donde al final tienes que ganar sí o sí, y te preparas pues cada día para ello. En este caso, por ejemplo, porque igual nos están escuchando algún amante del videojuego, porque es algo que arrasa sobre todo entre los más jóvenes, y tú, que has sido un experto en juegos shooters, ¿cuáles son tus consejos para que alguien pues que vea que es muy bueno diga, oye, puedo probar a meterme en este mundo de una forma más profesional y dejar que deje de ser un entretenimiento a que sea algo más serio? A ver, lo primero, aunque es algo que está en alza y que todo el mundo le gustaría ser, como mucha gente se dice en las televisiones, ¿no? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Hay muchos que dicen, no, yo quiero ser como Ibai, quiero ser streamer o quiero dedicarme a hacer contenido. En este caso, pues muchos también jugadores que quieren ser profesionales. No es algo fácil, o sea, obviamente, y cuando tú te ves que puedes llegar a serlo, pues bueno, lo primero es concentrarse, o sea, centrarse bien en cuál es tu objetivo. Tienes que saber que es un camino largo, que no es fácil. Yo, para llegar a ser profesional, tuve muchos años durante que era joven, y desde que empecé yendo a torneos y acudiendo a torneos, pagándomelo en mi bolsillo, o sea, muchos sacrificios donde al final te tienes que dejar ver para ir, aparte de aumentando tu nivel, que la gente te vea, ¿sabes? Entonces, requiere mucho tiempo, requiere también estar bien psicológicamente preparado para la competición, y una vez ya que puedes dar ese salto, pues también ver qué sacrificios puedes hacer, porque hay mucha gente pues que lo primero es estudiar, tener compaginarlo, y luego ya, en caso de que seas muy bueno y que puedas dejar un poco de lado los estudios, el trabajo o lo que te estés dedicando, pues dar el paso adelante para poder dejarlo un poco de lado y dar ese salto a la profesionalización. Claro, al final siempre pasa, y yo creo que cuando he entrevistado a otro tipo de deportistas, siempre se encuentran en esa dicotomía de, oye, el deporte es muy bonito, es algo que me apasiona, pero hay que vivir de algo, no se puede vivir del aire, y sobre todo porque llegan a la cúspide muy pocos, la inmensa mayoría se quedan alrededor, y además después está el problema extra, es decir, que las carreras deportistas de un atleta o de un jugador de fútbol son muy cortitas, son de unos pocos años, y después se encuentran de repente con una mano delante y otra detrás, con unas experiencias laborales que no son muy útiles en otros ámbitos de trabajo. En este caso, dentro de lo que son los deportes electrónicos, ¿consideras que las carreras deportivas son más largas de lo que serían, por ejemplo, en el automovilismo? ¿O también hay una parte de reflejos, una parte física, que entiendes que hay una determinada edad que ya es cuando se llega al cenit? Es exactamente parecido a la de un deportista profesional. Es muy corto, normalmente, sí, obviamente entran muchos factores físicos, donde los reflejos, para sobre todo shooters y un poco en general todo, tienes que estar muy ágil, también de mente, todo entra, todos los factores entran para ser un buen jugador, y no sabría, de momento no hay nadie que diga a qué años se le acaba la carrera de un jugador profesional de videojuegos, pero suele ser muy corta, y hay jugadores, sobre todo en el League of Legends, por ejemplo, que no hacen ni los 25 o 26 años que ya se han retirado.
Ahora es que hablar de esto, cuando uno de los motes, cuando a tu retirada le llamaban viejo dentro del sector, porque era una de las personas más mayores que había dentro del Counter-Strike, te está diciendo también un poco la edad a la que se retiran. Es una carrera muy corta, en la que se debe comenzar si quieres tener un futuro muy pronto, y se tiene que comenzar en torneos presenciales, que eso es otro lastre que ha habido en esta época COVID, esos torneos presenciales, que es donde se ve de verdad el que es bueno y el que no. Porque hay un factor decisivo, los grandes torneos son presenciales. Y tú puedes ser muy bueno en la habitación de tu casa y llegar a un torneo, ser el mejor y ser absolutamente genuino y mágico, pero llegar a un torneo presencial y que el estrés, los nervios te puedan y no seas ese jugador que necesita el equipo. A veces tienes que mirar ese perfil y hay que probarlo, porque en un equipo necesitas jugadores que tengan ese plus, ¿no? Como decimos en el fútbol, de que salgan en el minuto 90 y te resuelva el partido. Pues aquí pasa cuando llegas a un torneo presencial. Tiene que ser un jugador que sea decisivo, y eso se tiene que probar, porque en casa puedes ser muy bueno en tu burbuja, pero tienes que salir al mundo real. Y además en los eventos presenciales también se ve un factor que no hemos hablado, que es el comportamiento, porque tiene tantas similitudes con un deporte como propios valores. Es decir, el compañerismo, las vivencias, el respeto, el que tienen que aprender desde un principio. Y esto a los padres sé que les va a costar, y es una de las cosas que siempre que hacemos un evento estamos muy encima de ellos, que es el quitar el miedo a que jueguen en presencial por una razón, porque lo primero que van a ver es que van a jugar con el que está enfrente. Entonces vas a ver que esa persona tiene cara y rostro. Quitar ese miedo, como en el fútbol, igual que hemos tenido todos, para empezar con el respeto. Porque muchos padres tienen ese miedo de, es que mi hijo se encierra en la habitación a jugar al Fortnite y es que solo le oigo pegar gritos. Pues eso no pasa en un evento presencial, y se hacen todos estos valores de deporte que están un poco olvidados con esta época de pandemia. Y todo esto ayuda a que un jugador sea profesional, pero tiene que ser desde una base y un crecimiento progresivo. Los que somos más viejunos del sector, pues empezamos jugando en un ciber, porque no teníamos internet en nuestra casa. Ya empezábamos ese valor deportivo, porque nos juntábamos en el ciber 5 o 6 amigos a jugar al Counter-Strike. Eso es verdad que se está adaptando a los tiempos, porque los tiempos corren muy deprisa. Hoy hay internet prácticamente en casi todo Cantabria, gracias a compañías como Adamo o otras compañías, y es muy fácil llegar. Pero eso requiere tiempo y esfuerzo, y que la gente no piense que esto es, me voy a hacer de oro en 5 años, pues no. Igual tardas 15 y tienes 2 de gloria. Sí, como suele pasar en muchos deportes, y esa pequeña publicidad de Adamo que acaba de hacer de repente, pero no hay problema porque ahora vamos a hacer una pausa para publicidad, y entre otros anuncios creo que sale el de Adamo. Un minutito y nos vemos. ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa a los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Adamo. Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942 04 24 33. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942 583 027. Nos encontrarás en la avenida Cantabria número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria.
CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas, 365 días al año, trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros, desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria, teléfono 692 850710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942 810426. Continuamos hablando de un deporte alternativo, continuamos hablando de los eSports y continuamos hablando de cómo está la situación de esta nueva tendencia tanto en Cantabria como en el resto de España. Antes de irnos a publicidad estábamos hablando de la importancia que tienen de este espectáculo presencial. Y para hacernos un poco a la idea de las magnitudes, sí que creo que igual mucha gente no es consciente en su casa de cuántas personas puede mover un evento de este tipo. Es decir, estamos hablando de 4 frikis en su habitación, o estamos hablando de algo que bueno, podría estar a la altura del baloncesto o del tenis en el caso de España. ¿Cuál es el evento con más público que se haya organizado en este país? Pues de lo que hay actualmente que se siga jugando, sin duda los eventos del LOL. Es más, ahí fue el trampolín de Ibai narrando épicamente todos los partidos de LOL, llenando prácticamente como si fuese un estadio. Es decir, el Wizzing Center se ha llenado, eventos en Canarias que se han llenado. Es decir, lo mismo que pueda tener un espectáculo de un partido de baloncesto de un gran equipo o un partido de fútbol de cualquier equipo, por ejemplo el del Racing, que tiene 21.000 espectadores en el Sardinero. Es decir, llegamos a esas cifras, llegan a llenar un estadio. O eventos más chiquitines que podamos poner, como aquí en Torrelavega, el aforo en la Lechera, donde se hizo la feria de Navidad con una parte de gaming, estaba completamente lleno, con un aforo reducido, que eran 495 personas dentro. Y estaban 60 puestos de competición con 60 equipos ocupados durante todo el rato que estuvo la feria. Es decir, tienen masa suficiente y espectáculo suficiente para competir contra el fútbol de segunda división, no vamos a poner de primera división, competir contra espectáculos que están considerados de gran afluencia, ¿no? Entonces, tiene todo para ser el deporte, y es que a día de hoy así debería ser. Sí, no, y como dice, el LOL ha llenado muchos estadios, sobre todo en España, ya desde que antes hablábamos de Ibai, es cuando un poco... El Ibai siempre ha estado enlazado con el LOL, con el League of Legends, pero en este caso sí que es verdad que antes de la pandemia y justamente después se han celebrado varias, en una en Wizzing Center, otra en las Canarias, donde se llenaron los estadios y él fue uno de los protagonistas haciendo de presentador. Y bueno, también diría que hubo una de Counter-Strike, para hablar un poco de mi videojuego, en Madrid, que es una Blast, es un campeonato que se llama la Blast Pro Series, donde también se llenó uno de los estadios de Madrid, viniendo también por muchos equipos internacionales que vinieron a competir aquí, así que bueno. Me hace gracia que os estáis refiriendo a Ibai, el narrador, que ni siquiera se utiliza apellido, porque hay para una generación, para la generación más joven, y esto es una anécdota que me hace mucha gracia, entre los adolescentes, cuando les preguntan quién es el español más famoso en este momento en todo el mundo, siempre responden Ibai, y me hace mucha gracia porque puede que sus padres ni siquiera sepan quién es, o puede que sus abuelos ni siquiera sepan quién es,
Y los que ellos consideran, los que las nuevas generaciones consideran que es la persona más famosa de toda España, es una persona que se hizo famosa narrando videojuegos, es decir, ni siquiera jugando a videojuegos, simplemente narrando cómo otras personas jugaban, ¿no? Lo que antes decías, los casters, como antes hablábamos los streamers, que son otra de las profesiones que cuando nos preguntan a los niños qué quieres ser de mayor, pues muchos de ellos es lo primero que responden. Bueno, Ibai Llanos. Vale, ya te decimos el apellido, pero mira, es el mejor ejemplo de lo que hemos hablado todo el rato. Ibai es una persona que decidió emprender la aventura de los eSports, enrolándose en un equipo, se fue del País Vasco donde vivía y donde tuvo sus incursiones, incluso la ETV con sus amigos, se fue a Barcelona, se fue a un equipo, como él dijo, ganando 1.000 euros. Cualquiera tiene que entender que 1.000 euros de sueldo puede parecer mucho. En Cantabria no tienes para vivir, porque no existe con 1.000 euros vivir, pues eso súmalo irte a Barcelona donde el alquiler vale el doble, ¿no? Él se fue allí y él ha dicho que pasó una temporada muy dura y poco a poco fue forjándose el futuro. Ha hablado de deportes, pero ha narrado un campeonato de canicas. Que a todo el mundo mayor que esté en casa y que quiera ver algo que no ha visto nunca, pues mira, pones Ibai y Mundial de Canicas y escuchas la narración de ese Mundial de Canicas. Es decir, pero ha trabajado desde la base, sabiendo que las ha pasado canutas y que ahora vive holgadamente, y el valor que transmitimos en los deportes. Ha creado una comunidad, una familia. Las personas que eran sus amigos y con los que él jugaba y narraba, están viviendo con él y están dentro de su estructura. Ha hecho un equipo de eSports, que es COI. Le ha presentado en el Palau llenando todo el aforo que había en el Palau para presentarle. Es decir, existe pero tenemos que entender el qué existe. Existe un futuro, sí. ¿Cómo? Pues sufriendo, evidentemente, porque no hay nada fácil en esta vida. Y en los eSports tampoco es fácil. Y es el mayor ejemplo que puedes decir del futuro que hay trabajando. Pero ahora gana mucho, sí, evidentemente, y se compró, alquiló la casa de todo, que todo maravilloso. Pero para llegar a eso, el periplo es una cuesta muy empinada. Y hay que ser conscientes y que entonces no puedes abandonarlo todo. Él lo abandonó, ¿cuándo? Cuando tuvo una oferta de trabajo. ¿Precaria? Sí, pero tuvo una oferta de trabajo. Es decir, que mientras tanto, pues lo que decía antes David, hay que seguir estudiando, hay que buscar otra alternativa para cuando esto acabe. Es el mejor ejemplo que podemos poner a un papá para que le explique a su hijo, ¿no? Claro, para todos los papás no podemos perder la perspectiva, para todos los adolescentes que nos estén escuchando, que en el caso del famoso Ibai, cuando dio el salto, esta persona era famosa en toda España y era mileurista todavía, es decir, pero ya era una persona famosa, es decir, dio el salto cuando ya estaba seguro que tenía unas bases muy sólidas, que nadie se lleve al engaño de todo esto. Y hablando de eventos presenciales, ¿cuáles son los próximos eventos presenciales más grandes que hay ahora mismo en el país? Ahora que, bueno, ya parece que la pandemia nos vuelve a dejar llevar una vida más o menos normal, todavía no ha venido la próxima pandemia. ¿Qué es lo que recomendáis vosotros? ¿Se va a hacer algo interesante aquí en Cantabria? Pues de todo un poco, mira, los eventos más grandes que hay, para mí hay un referente que es donde yo el germen de todos los que amamos, en mi caso, no solamente lo que son los eSports, sino también la robótica, la impresión 3D, para mí es la Euskal E-Counter, que está en el País Vasco, que en menos de un mes se va a celebrar, que está en el BEC, es un evento espectacular que todo el mundo debe ir, donde hay tu zona, llevas tu ordenador, juegas, pero es que luego tenemos DreamHack, tenemos Gamergy para cerrar el año. Durante todo el año los eventos se van repartiendo. Yo te he ido a la Euskal porque es el más cercano que tenemos aquí, más cerca, en el próximo mes. En principios de septiembre tenemos la Comezcon en Gijón, que también está muy bien, es un evento más pequeño, pero que aún así mueve sus 60-70.000 personas todos los años, es decir, que no es un evento tan pequeño, ¿vale? Que ojalá el Palacio de Exposiciones de Santander tuviese ese movimiento en un fin de semana, ¿no? Son los dos más cercanos, pero luego sí, tenemos eventos por toda España. Nosotros ayer estábamos en broma en un grupo hablando sobre si vamos a ir a Valencia, a la DreamHack a Valencia, y al final el equipo vamos a ir porque tenemos parte de trabajo allí, pero también estamos convenciendo a los que son conocidos y amigos, que igual son youtubers, que se dedican a dar charlas para que salten desde Baleares a Valencia y nos juntemos todos allí, o en la Euskal, que somos del grupo que nosotros colaboramos y tenemos siempre, somos casi 60 los que nos vamos a juntar. Es decir, hay eventos por toda España, hay que mirar el calendario. Yo creo que la DreamHack, David la tiene para ir también. Sí, en la DreamHack se va a celebrar uno de los mayores torneos también internacionales y que vamos a tener un representante español, que es Movistar Riders.
y estarán en la Dirija de Valencia, que es del 1 al 3 de julio, el primer fin de semana de julio. Y nada, eso va a ser un eventazo muy grande, donde además va a haber torneo de todo tipo, se juntará muchísima gente, y allí creemos, de momento no lo sabemos, pero creemos que estaremos. Has comentado una cosa interesante, te has referido a uno de los equipos con el nombre de un patrocinador de una gran empresa. Es decir, si se meten a patrocinar a esto las grandes empresas del IBEX, significa que hay negocio, significa que es algo de donde se puede sacar dinero, obviamente. ¿Es algo común que los patrocinadores sean grandes multinacionales o grandes empresas formadas? Bueno, a ver, no es tan común como en este caso el que tenemos aquí en España. Sí que es cierto que hay muchas, pero en España tenemos la suerte de que, bueno, que está en un equipo como es Movistar Riders, donde tiene infraestructuras en Madrid para dedicarse solamente al mundo de los eSports muy grandes, con unos costes muy elevados. No sé, a nivel mundial sí que no hay, como Movistar Telefónica, no hay así muchas empresas, pero sí que se están metiendo todo tipo de empresas, pues, grandes. A ver, la causística de España también es muy diferente, ¿no?, al resto de países de Europa. Aquí le han impulsado parte de las grandes empresas también relacionadas con el mundo de las nuevas tecnologías. Así es que los derechos y gran parte de los videojuegos están, por ejemplo, dentro de una empresa que es del grupo MediaPro, que apostó y compró varios festivales, y la LVP, precisamente porque apostó fuerte por ello. Estamos hablando de MediaPro, que es un gigante de la comunicación audiovisual. Es decir, sí existen grandes empresas en España, no es la tónica general. Si nos bajamos un poquito para abajo, uno de los equipos de Giants pues está patrocinado por uno de los mayores distribuidores informáticos, que es el grupo Atlas. Es decir, en España sí que son medianas, grandes empresas, pero son 4 o 5 equipos contados. Es decir, sí hay grandes empresas. Luego, si tienen apoyos más pequeños, pues estará Chupa Chups, que está apoyando a un montón de equipos, cervezas, pero son patrocinios de grandes empresas que no son tan grandes económicamente, como puede ser el de Movistar Riders, pero ha dado resultado. Yo siempre pongo el ejemplo de los eSports. Hemos visto el año pasado una cosa que es maravillosa, que es que todos los periódicos nacionales dediquen una página al equipo del Movistar, porque ganó un Major. Que el Major es una de las mayores competiciones, es la UEFA en el fútbol, es decir, y se estaba ahí. Y ahora antes hablabas de los eventos presenciales. El mayor preevento que yo he visto y que es un auténtico lujo y que está al nivel de una Champions League es en el Counter-Strike en Katowice. Es uno de los mayores eventos que existen, por despliegue, por técnico, por medios. Es decir, se hacen cosas maravillosas que la gente no conoce porque hoy en día los eSports son desconocidos. Y esto hay que decirlo, lo juegan 3 millones de españoles. Ojalá jugasen más. A los videojuegos juegan 16 millones. Entonces hay un salto diferenciador, pero ojalá eventos presenciales y que todo el mundo pues pierda eso, que se acerque a la Euskal, que se acerque a la Comezcon, a la Dreamhack si puede. Si está en Navidad en Madrid porque ha ido a ver un mercadillo o lo que quiera en Madrid o un espectáculo, pues que se acerque también a ver Gamergy en Madrid. Que vas a Málaga dentro de 2 meses, pues te acercas a la Gamepolis. O sea, es decir, hay eventos repartidos por toda la geografía, solo hay que quitar el miedo y oye, lo mismo que nos vamos a ver pues un espectáculo de teatro, pues nos podemos ir a ver un espectáculo de eSports o de juegos en general, que ya estos están rodeados de muchas más cosas. Hemos dicho, la Euskal tiene desde impresión 3D, robótica, drones, o sea, no solamente son eventos de eSports, aunque se celebren también allí, ¿no? Son eventos grandes de la comunidad tecnológica en general. ¿Y en Cantabria? Porque hemos puesto ejemplos alrededor de toda España, pero no se ha puesto ningún ejemplo de Cantabria. En Cantabria, pues hay algo que se va a hacer previsiblemente en septiembre. Nosotros ya hemos dicho que vamos a hacer una competición de Clash Royale internacional con 4 equipos internacionales, 11 nacionales, hasta completar los 16 equipos. Es decir, vamos a hacer una competición grande, apoyada por el propio creador del videojuego, que es Supercell. Ahí va a haber más cosas. También vamos a poner zonas de entretenimiento y enseñanza de los videojuegos del Clash Royale, que es lo que nosotros organizamos. Y luego habrá otras cosas que a día de hoy no se pueden anunciar porque se está trabajando en que se pueda hacer un evento de otro tipo, ¿no? Hay eventos más pequeños. Antes hemos hablado de Torre Navidad, donde hemos apostado nosotros junto con el Ayuntamiento de Torrelavega en poner 45 ordenadores a disposición de todo el mundo, PlayStation, simuladores. Es decir, estamos apostando a hacer cosas. Se han hecho también zonas para llevar el espíritu de las LAN. Las LAN no deja de ser poner 20 ordenadores
y que lleves tú el tuyo y juegues allí y hacer lo mismo que los eventos sin poner el ordenador, llevando tú el tuyo de casa. Ahí podríamos irnos a Bezana Geek, que también ha utilizado el formato de LAN con torneos, que ojalá vuelvan, y sé que pararon por la pandemia, pero sé que están trabajando van en a ello. volver. Nos podríamos ir a Astillero, que tuvo su evento, Castrudieles ha tenido los suyos, pero son eventos más pequeños. Los más grandes se hacen actualmente en Torrelavega, muchos también les hacemos nosotros, por ese espíritu que tenemos de crear comunidad aquí, y también algunos en Santander. Vamos salpicando un poquito la geografía también, porque hay que entender que todos estos eventos que están destinados a que los más jóvenes tengan esas primeras nociones y empiecen a competir, también están apoyados por las instituciones, y no podemos estar pidiendo a las instituciones que todos los días estén haciendo eventos de eSports. Ojalá hubiese patrocinadores en Cantabria que hiciesen eventos, nosotros abrimos la puerta a hacer 25.000, estaríamos encantados, pero hay que ser conscientes que tienen que tener el apoyo del ayuntamiento, aunque haya empresas privadas que ayuden. En nuestro caso, yo he de decirlo, y nosotros casi todos los eventos que hemos hecho siempre han tenido regalos, siempre han tenido detalles para la gente que competía, y también es porque tenemos un patrocinador, por ejemplo, que nos apoya, que para nosotros es nuestro socio tecnológico, que es PC Box, que siempre está ayudándonos, por ejemplo. Y eso conlleva también que haya espíritu, que cuando nosotros hacemos y nos reunimos y publicamos que vamos a hacer un torneo de Fortnite para 100 personas, vayan 100 personas, porque saben que 20 o 30 se van a llevar regalo. Entonces, es difícil, estamos creando comunidad y llevamos 5 o 6 años de retraso si nos comparamos con nuestros vecinos por un lado y por otro, con la Comezcon, que lleva un evento que ya está consolidado, o la Euskal, que está muy consolidada. Entonces, hay tiempo para hacerlo y estamos cogiendo ritmo, pero bueno, ojalá llegue algún día un plan estratégico que ponga a la comunidad en alza, en un sector que le interesaría a la comunidad por lo que mueve, porque yo antes te he hablado de la Comezcon, que es un evento chiquitín, pero que hace un movimiento global de casi 35 millones de euros. Es decir, mueve mucho dinero, es decir, mueve mucho dinero alrededor de un sector tecnológico como el que estamos, y que aunque nos quedemos una pequeña parte, sigue siendo mucho dinero en esta comunidad. Y por ir terminando, una última pregunta, porque antes has comentado un poco por encima, Álvaro, los números de personas que juegan a eSports en España, que juegan a videojuegos, pero sí que me gustaría, desde tu punto de vista, desde tus experiencias laborales, que comentaras cuál es el perfil medio de estos jugadores, tanto por edad como sobre todo también por género, porque sigue existiendo esa diferencia entre chicos y chicas respecto a la práctica de videojuegos, como la ha habido en otros deportes y que se han ido eliminando esas barreras poco a poco, ¿no? El ejemplo más claro es el fútbol, por ejemplo. Hay de todo tipo. O sea, yo creo que en los eSports en general se mezcla todo el mundo con, vamos, no importa el género, y sí que es cierto que hay competiciones donde hay solo masculinas, también hay sus propias competiciones femeninas, y luego también hay competiciones mixtas, donde cualquiera puede jugar sin importar el género o la edad, incluso la edad. Entonces, de hecho, hace muy poco se ha celebrado un torneo donde el requisito era ese, o sea, que fuese un equipo mixto contra otro equipo mixto, donde no importaba nada. Entonces, sí que es cierto que se van posicionando, y dependiendo qué videojuego, porque sí que es cierto que hay otros juegos donde igual sí que se hacen solo masculinos o solo femeninos, pero en los eSports se mezcla todo tipo de personas sin importar el género. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ya nos vamos quedando sin tiempo. Esperemos que hayamos ayudado un poco a todas las personas que nos hayan visto, a ayudar a resolver dudas, a que esos padres que están tan preocupados con que su hijo pues está pegando gritos al ordenador, que sepa pues que en realidad está jugando con los amigos, que los tiempos van avanzando, que se va actualizando todo, y que pues poco a poco está haciendo algo que puede que le ayude en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos, Kairi, y a todos vosotros pues nos vemos la semana que viene, que vamos a estar hablando de deportes, vamos a estar hablando de deportes minoritarios, vamos a tener entre nosotros a un seleccionador nacional de un deporte que puede que muchos de vosotros ni siquiera sepáis que hay alguien que se dedica a ello. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más.
¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa a los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Adamo. Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942 04 24 33. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942 583 027. Nos encontrarás en la avenida Cantabria número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas, 365 días al año, trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros, desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria, teléfono 692 85 0710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942 810426.